Hola, en el año 2017 em, se implementó la ficha de caracterización sociofamiliar en formato de Excel, de modo que la información de los beneficiarios debe registrarse en una plantilla completamente digital por módulos. Entonces está el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, dependiendo si vamos a registrar un beneficiario niño o niña, lo vamos a registrar en el módulo 1 y cuando vayamos a registrar la información de el componente de familia, vamos a registrarla o vamos a continuar la información en el módulo 3. Y cuando registramos mujeres gestantes, entonces la registramos en el módulo 2. Cuando ya hemos hecho el ejercicio, sucede que en ocasiones puede que nos haya quedado registrado un beneficiario, algunos de los datos de los beneficiarios nos quedaron mal. ¿Cómo hacemos entonces para reemplazar la información o cómo vamos a cambiar la información del beneficiario para que nos quede correctamente diligenciada y pues con las condiciones de calidad que exige el ICBF, desde la misión que tiene el ICBF de trabajar por las familias, primera infancia, infancia, adolescencia, con transparencia y calidad? En la versión 1, que emitieron de la ficha de caracterización sociofamiliar digital en Excel, pues no era posible hacer la modificación, tenías que volver a registrar nuevamente los datos. Creo que igual sucedía con la versión 2. Ahora en la versión 3, que es la que tengo abierta, esta versión, uno de los ajustes que le hicieron es que ahora sí podemos, si un beneficiario nos quedó mal diligenciada la información, entonces podemos borrar el dato y tendríamos que registrarlo nuevamente. No es que yo pueda borrar solamente el documento de identidad. No. Si te quedó mal diligenciado el documento de identidad del beneficiario o algún dato de salud o algún reporte que sugiera que la información no quedó cargada con calidad, entonces debes borrar completamente el dato que registraste, o sea, todo el beneficiario. ¿Para qué? Para volverlo a registrar correctamente. Antes tendrías que cargar nuevamente los 30, 40, 50 beneficiarios que comprendían la unidad de atención o la unidad de servicio, porque la información en la ficha de caracterización, en el formato de ficha de caracterización, se registra por unidad de servicio registrada en Cuéntame. Entonces a veces hay unidades de servicio registradas en Cuéntame que tienen 30, que tienen 40 o incluso que pueden tener hasta 50 beneficiarios. Entonces antes yo tenía que volver a registrar los 50 beneficiarios porque la ficha estaba o el formato estaba protegido y no podía hacer el ajuste o el cambio, porque si miramos aquí en la parte de abajo dice que para guardar la fidelidad de la información no puedo ni alterar ni modificar el archivo y pues si hago modificaciones totales o parciales pues afectan los resultados del ejercicio de caracterización que está relacionado con el sistema de primera infancia. ¿Sí? Eso hasta la versión 1, hasta la versión 2, pero la versión 3 tiene la posibilidad de borrar el beneficiario que quedó con la información incorrecta y pues ese es el objeto del presente video. Mostrarles no a diligenciar la ficha de caracterización porque sería un proceso bastante dispendioso y yo creo que a estas alturas ya todos aprendimos a diligenciar la ficha de caracterización, pero sí que aprendamos es si nos quedó un beneficiario mal diligenciado, si tiene información incorrecta, entonces pueda yo borrar ese beneficiario de la ficha, del consolidado, del paquete de fichas de caracterización y registrarlo nuevamente de manera correcta. Entonces procedamos. Cuando yo abro el formato, pues me aparece esta plantilla. Entonces, cuando ya he diligenciado todos los beneficiarios en el módulo 1, en el módulo 3 y para el caso de las mujeres gestantes en el módulo 2, entonces luego me voy y de mi acuerdo por alguna razón descubrí que hay un beneficiario mal diligenciado, entonces me voy a este apartado que se llama base de datos. Aquí, base de datos, dependiendo del módulo que sea. Si vas a borrar a un beneficiario, tienes que borrarlo de la base de datos del módulo 1 y tienes que borrarlo de la base de datos del módulo 3. Si es el caso de una mujer gestante, pues la vas a borrar de la base de datos del módulo 2. Procedamos entonces. Pues vamos a ingresar a la base de datos del módulo 1. Y aquí están los datos del beneficiario.
de todos los beneficiarios. Recuerdan que les dije que en un solo formato de ficha de caracterización iban a quedar registrados dependiendo del número de beneficiarios que estuvieran relacionados con la unidad de servicio que se creó en Cuéntame. Aquí pues muestro la información ya pues no en las celdas iniciales o las columnas iniciales, pues porque hay información confidencial de los beneficiarios. En cambio aquí ya ubiqué el módulo en un apartado donde no se pueda ofrecer pues información confidencial, sino más bien información genérica. Entonces, imaginemos que el usuario que está en la celda número 20 es el beneficiario que tiene la información mal diligenciada. Estoy en el módulo 1 y el beneficiario que está en la celda número 20 es el beneficiario que quedó mal diligenciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El formato, si ustedes lo ven, viene con todo o varias funciones deshabilitadas. ¿Por qué? Porque el formato está protegido. Entonces, para desprotegerlo, tengo la siguiente opción. Busco acá en el menú superior que trae Excel, estos que están acá, y busco la palabra que diga revisar. Esta palabrita que está acá, la palabra revisar. Damos clic en revisar y me va a mostrar otras opciones. La opción que me interesa en este caso es desproteger hoja acá. Cuando le doy clic, fíjense que la palabra cambia. Cuando yo le doy clic, inicialmente aparece desproteger hoja, pero cuando le doy clic cambia y dice proteger hoja. Cuando la palabra cambia a proteger hoja es porque la hoja ya está desprotegida. Esto tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Que me permite hacer ajustes dentro de la base de datos si en algún momento me quedó 1, 2 o 3 beneficiarios o dependiendo del número que me haya quedado mal registrado. Entonces, si tú eres coordinador de un programa de primera infancia que maneja ficha de caracterización en digital, entonces tú encontraste que de pronto te digitaron o registraste mal 3 beneficiarios y necesitas eliminarlos. ¿Para qué? Para volverlos a registrar módulo por módulo. Entonces, ya habiendo realizado el procedimiento de desproteger la hoja, vas a darle clic a la a la celda en donde está la información del beneficiario que te quedó mal diligenciado. Y dándole clic aquí en el número, no en la celda, porque si le das clic en la celda, pues no te va a seleccionar toda la información que necesitas. Vas a darle clic en el número. Ubicada en el número, entonces le vas a dar un clic derecho y él te va a dar la opción de eliminar. Cuando das eliminar, el beneficiario desaparece de la base de datos porque lo borraste. Que cometiste un error, que ese no era, que no era el beneficiario que estaba en esa unidad, en ese dato que estaba mal diligenciado. Lo solucionas. En Excel es muy fácil porque solamente utilizas la combinación de teclas Control Z y la información vuelve a aparecer. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de borrar la información de beneficiarios que están mal diligenciados, que no se presentó algún error en el momento de la digitación de la información. Y lo que te digo, podemos hacerlo nuevamente. Voy a suponer ahora que está en la columna o celda 24. Toco el número, acuérdense, es el número. Y una vez tocado el número, clic derecho sobre el número, que me aparezcan las opciones, y le digo eliminar. ¿Sí? Ya eliminé otro beneficiario. Que lo quiero volver a que vuelva a aparecer, ahí vuelve a aparecer. Pero si lo quiero borrar definitivamente, pues sencillamente lo elimino. Ahora, el beneficiario desaparece de la base de datos. Cuando lo digo acá, él desaparece de la base de datos y tengo que volverlo a registrar nuevamente módulo por módulo. Que no es recomendable realizar el ejercicio acá en la base de datos. Aquí no es conveniente realizar este ejercicio. ¿Por qué? Porque no te va a hacer la validación y es posible que no entregues información con calidad. Ya terminaste de borrar la información que necesitabas, entonces ahora te vas nuevamente, das clic acá en proteger hoja y le dices aceptar. Él te va a preguntar que si quieres colocarle una contraseña, no le vas a agregar nada, solamente le vas a decir aceptar y el formato queda protegido nuevamente como estaba. ¿Sí? Igual funciona para el módulo de base de datos del módulo 2, igual funciona para la base de datos del módulo 3. ¿Sí? Y esta también, este modo de
de ajustar la información, de corregir la información en la ficha de caracterización también aplica para el formato en donde se registra la información de la escala de valoración cualitativa del desarrollo. Cuando aplicamos la escala de valoración cualitativa del desarrollo, también se debe registrar la información en una plantilla de Excel y pues el procedimiento para borrar si nos quedó mal algún dato de un beneficiario es exactamente el mismo. Ingresas a la base de datos, buscas el dato que está mal, lo borras y listo. Acuérdate, hay que desproteger la hoja y cuando terminas de hacer el proceso la vuelves a proteger para que el formato quede como estaba y pues respetar la nota que tiene acá el formato de ficha de caracterización. Eso es todo de momento, estamos en contacto.